Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Violencia intrafamiliar. ¿Dónde empieza la solución? Como muchos otros problemas que creíamos superados, la violencia doméstica sigue siendo una noticia decepcionante, porque cuesta mucho controlarla al intervenir en su gestación varios comportamientos de origen en nuestra sociedad que parece desconocer la gravedad de los hechos, que por otro lado las estadísticas se encargan de desempañar y darnos la claridad necesaria para interpretar esta dolorosa realidad. Hoy, sobre la mesa, pondremos en el tapete de la actualidad este tema de interés general, que junto a dos expertas analizaremos a fondo para que usted se forme una opinión al respecto. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El de esta noche no es la excepción, ni mucho menos. Es un tema, además de actualidad, un tema muy preocupante que vamos a abordar aquí con mi compañera Carla. Buenas noches, Carla. ¿Qué tal, José? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias nuevamente por permitirme ser parte de Sobre la Mesa. Y bueno, tenemos dos grandes invitadas. Está con nosotros Gabriela Navarro y Cheryl Álvarez también. Bienvenidas. Como bien decías, José, un tema preocupante, alarmante, pero que esperemos que después de esta noche las cifras vayan disminuyendo. Por lo menos que se aclaren muchas cosas, que es la intención del programa. Si me permiten, después de agradecerles también, un pequeño currículum de ustedes dos que vamos a leer al aire. Con permiso. Gracias. Gabriela Navarro, abogada de formación con doctorado en Derecho, maestría en Ciencias Penales y maestría en Nuevo Sistema de Justicia Penal. Además, cuenta con una especialidad en Psicología y Género en Procuración de Justicia y más de 10 diplomados en materia de derechos humanos. Desde sus inicios, se enfocó en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Logró ser la primera mujer en trabajar en el Ministerio Público y años más tarde fue nombrada directora del primer Instituto de la Mujer del Estado de Baja California. Actualmente ocupa el cargo de directora del Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana. Su pasión, el respeto a los derechos humanos como forma de vida. También nos acompaña Cheryl Álvarez Torres, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales y maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte. Fue miembro del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego en 2015 y 2018. Actualmente es docente, activista y promotora cultural, representante de la agrupación de Contraloría Social Vigilancia Ciudadana. También es integrante de la Red de Redes por los Derechos Políticos de las Mujeres en México, Red Nacional de Jóvenes Investigadores, Red Temática de Estudios de Género de los Nortes de México y el Grupo de Trabajo de Estudios de Género de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Ya estamos de regreso para iniciar este programa, después de haber oído el currículum de nuestras invitadas especiales de hoy. Y bueno, vamos a empezar el programa con una pregunta un poco general, pero según los estudiosos del tema de la violencia intrafamiliar, la idea de sumisión de la mujer como forma de asegurar la paz dentro del matrimonio sigue prevaleciendo en México, disminuyó. ¿Tenemos esperanza de que las cosas hayan cambiado, doctora? Yo creo que no ha disminuido. Los avances han sido en realidad pocos. Sin embargo, también el tema de la violencia que se vive dentro del hogar es un tema que hoy por hoy ha sido persistente. Hablamos de que, por ejemplo, aquí en Baja California, el 37.6% de las mujeres mayores de 15 años han tenido cuando menos un episodio de violencia, y tiene que ver con algo cultural. Y como director del instituto le puedo decir que diariamente acuden entre 8, 10 hasta 12 mujeres en busca de ayuda, precisamente por estar viviendo episodios de violencia, ya sea física, psicológica, sexual. Pero no nada más se vive violencia
en casa, hay violencia también en la comunidad, hay una, Claro. entre las dos hay una violencia comunitaria de otro 37%, quiere decir que el 78% de las mujeres han vivido cuando menos un episodio de violencia, ya sea en casa o ya sea en la comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Lo cultural es aprendido y tenemos que desaprender que la violencia no es normal, tenemos que desaprender que hay relaciones equitativas, hay relaciones democráticas, donde no pretendemos que la mujer sea más o el hombre más, sino que sea relaciones donde ambos puedan tomar decisiones, donde ambos haya comunicación, donde no haya esas relaciones asimétricas de poder que se han dado en 1975, cuando se dio la primera cumbre mundial de la mujer, que fue precisamente en México. Lo primero que dijo, bueno, ¿por qué las mujeres no estamos avanzando? Y precisamente fue por eso, porque dice, bueno, es que se está viviendo una violencia en casa, que fue lo que se estudió de los 75 hasta los 2000, 2006, que fue cuando dijeron, bueno, pero no nomás está en casa, hay una violencia comunitaria, una violencia en el trabajo, hay una violencia en las escuelas, hay una violencia institucional, o sea, no nomás es la violencia que se vive en casa, pero aún así el 37.6%, Baja California estaba situado en el tercer nivel a nivel nacional de violencia. Se empezó a dar muchos estudios, programas, afortunadamente las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al los temas de género de las mujeres, aportaron muchos elementos, empezaron a dar terapias, asesoría jurídica, fomentar albergues, promover albergues para mujeres víctimas de violencia, refugios, hablar, a promover leyes. Entonces sí se dio un avance definitivamente. Entonces, ¿pero qué está pasando? Pues hay otro tipo de violencia que hay que estudiar ahora, que es la que habíamos comentado, la violencia comunitaria. Y a veces parece increíble de pensar que siga sucediendo con el empoderamiento de la mujer, con muchos avances, que a lo mejor ya tenemos algunas cosas iguales, oportunidades, ¿no? En tanto a salarios o en puestos de trabajo iguales a los hombres. Cuesta trabajo a veces pensar que sigue existiendo este tipo de violencia, ¿no? Bueno, comenzando en la mujer, que creo que es la principal causa y que de ahí se deriva quizá ya a toda la familia, ¿no? Así es, a todo el entorno en general. Sí. Cheryl, ¿cómo ves desde tu óptica esta problemática? Pues coincido mucho con la doctora Gabriela Navarro. Esto es un tema cultural que pues se ha fomentado durante mucho tiempo, que las relaciones eran de una manera, ¿no? Donde tanto el hombre como la mujer sentía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? El hombre como que poner en cintura a la mujer y la mujer también pues soportar todo tipo de cosas para seguir adelante con un matrimonio. Entonces ahora tenemos que pues existe una ruptura de esta situación, de esta inequidad, que son, la violencia pues tiene su origen en estas relaciones desiguales de poder, donde pues se reproduce siempre hacia una figura que tiene mayor poder que la otra, así como también en los trabajos, ¿no? De la subordinación de la persona, el jefe sobre los empleados, de esta misma forma pues también dentro de la familia, pero que pues tenemos que aprender que estas relaciones nos han dado muchos costos sociales, ¿no? Esta violencia y consecuencias también psicológicas, familiares, que tiene este comportamiento violento. Entonces, pues estos estudios nos han orillado a ver que existen otras formas de relacionarnos y que tenemos que aprender nuevas formas de solucionar los conflictos de forma positiva. Y también entre las formas, modalidades de la violencia que ya mencionaba, por ejemplo, también está la violencia económica. El hecho de que las mujeres también, al depender económicamente de la familia, sea del padre o del esposo, pues les colocaba en una situación donde difícilmente podrían romper con ese círculo de la violencia, porque no tenían también una forma de mantenerse económicamente a ellas y a sus hijos, por lo que esta cuestión, pues al ir habiendo mayor empoderamiento de la mujer, que también lo mencionaban, desafortunadamente esto ha conllevado a mayor violencia, porque se considera que las mujeres están rompiendo con esos roles de género tradicionales que anteriormente pues esto era esta idea de calladita te ves más bonita, ¿no? De que la mujer siempre tiene que ser agradable, siempre tiene que ser
obediente, sacrificarse por la familia, sacrificarse por el esposo, por los hijos. Entonces, desde la división sexual del trabajo, pues siempre desde ahí empiezan las desigualdades también al centrarse con las responsabilidades tanto del trabajo doméstico como de cuidados, a responsabilidad de las mujeres al interior de los hogares y los hombres pues al trabajo productivo y reconocido, a la política, y esto pues ha venido cambiando históricamente, pero de forma que no se han cambiado los roles al interior de la familia, ¿no? En el exterior vemos que las mujeres se han incorporado al trabajo formal, remunerado, por necesidad o por decisión, pero que los hombres no han entrado en la misma responsabilidad a todas las tareas del hogar, al cuidado de los hijos, adultos mayores, personas enfermas. Entonces esto genera pues mucha tensión al interior de los hogares cuando no hay esta repartición equitativa de las tareas, de las responsabilidades, también la responsabilidad que tiene el Estado, la sociedad, las empresas, también de generar estas condiciones, ¿no?, de mayor armonía, de conciliación entre el trabajo y la familia. Pues esto también ayudaría bastante a conllevar con estos procesos de cambio que estamos viendo, pero mientras esto se da, pues hay personas que, hombres en particular, pues se resisten a este cambio, y las mujeres también al tener cada vez mayor capacidad también de independencia, emancipación económica, pues les da esta posibilidad de divorciarse, separarse, seguir adelante con sus vidas y pues salirse de estas situaciones de violencia. El niño o niña que ve violencia o que vive la violencia la transfiere inevitablemente cuando es grande, cuando crece. Sí, pues estas son cosas que aprendemos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha esta idea de que es que las mujeres tienen todo el poder de la educación de los hijos y ellos son los que enseñan por qué los enseñan a ser machistas y violentos, pero el hombre también está educando con su ausencia, con el ejemplo, con cómo trata a la esposa, a los hijos mismos, ¿no? Entonces muchas veces pues estas situaciones de violencia efectivamente son aprendidas, no hemos aprendido otra mejor forma de relacionarnos, de tener desde un noviazgo sin violencia, más equilibrado, ¿no? Con la posibilidad de que ambas personas participen de las decisiones, ¿no?, de las responsabilidades, de cómo conviene mejor repartirse las responsabilidades también al interior del hogar. Entonces, definitivamente la violencia pues es un recurso que también se ha normalizado, esta violencia hacia los menores también, y ahora pues hablamos de educación sin violencia, crianza sin violencia, y también de la solución pacífica de conflictos, que eso es lo que debemos de aprender. Pero no se ha visto, no se ve progreso en esta generación. Sí, definitivamente no podemos hablar que estamos, por ejemplo, antes del 75, de 1975, que ni siquiera se reconocía que la violencia era un problema. ¿Qué pasaba? Ni siquiera cuando llegaba una mujer con moretes, fracturada, que decía, no, es que me golpeé, es que me caí, o sea, sin darse cuenta que lo que estamos haciendo es ocultar una realidad. Y se hablaba de una violencia, por eso intrafamiliar, que pertenecía dentro del ámbito de lo privado, nomás dentro de las cuatro paredes, dentro de la familia. Por eso ahora hablamos ya de violencia familiar. Sí hemos cambiado, las generaciones están teniendo pues mucha información, programas como estos, o sea, te transmiten información. Sin embargo, no podemos negar que existe otra parte de una sociedad machista donde la división sexo-género ha hecho que por el simple hecho de tener un órgano genital femenino tienes que ser sumisa, tienes que ser la que reproductiva y no la productiva. Entonces esos estereotipos de género han conllevado a la discriminación, que sí hay ahorita hombres que ya participan, pero hay un 15% de hombres que nada más participan en las labores propias del hogar, cuando deberían de participar, pues mayormente, no es que te ayudo, es que es mi obligación ambos, también, claro. O sea, es una responsabilidad de ambos. Entonces, si hay un porcentaje, tal vez hablaríamos hace 15 años de que era 1% de hombres que participaban en las labores del hogar, o que eran más, ahora estamos hablando de más del 15%. O sea que en 40 años subimos un 14% nada más. Pero estamos tratando de desconstruir y que esto aumente. Y sobre todo aquí en frontera es más fácil ver avances que en otras partes donde son pues el micromachismo o el machismo. Muchas veces se percibe desde la violencia en el noviazgo, te voy a regalar un celular. Y yo, ay, ¿cómo me quiere? No es que te quiera, es que te quiero estar controlando para estarte hablando. Me vas a dejar solo, te vas a ir con tus amigas, o sea, es un micromachismo. Yo sí dejo a mi esposa que se vaya con sus amigas, o sea, no es tuya, pues. Entonces,
es ir desconstruyendo y nos toca, yo creo que Cheryl también, cuando vas y das una plática, sobre todo en grupos de hombres, no es fácil hablar de los temas de derechos humanos y menos de derechos humanos de las mujeres, porque luego como que mueves ahí conciencias y les mueves el tapete y te dicen, no, en mi casa eso no pasa, o en el trabajo, no, ahí en mí yo contrato, la mitad son mujeres, sí, pero la mitad de las mujeres están trabajando de secretarias y los puestos gerenciales los tienen los hombres. O sea, son pequeñas muestras de que sigue existiendo el machismo, la discriminación. Pero son pequeñas muestras de que hay un avances, mejoramiento. Sí, claro. Yo tengo 40 años en este país. Cuando yo llegué aquí, al distrito, lo que era el Distrito Federal, cualquier observación de violencia que veía uno contra la mujer, por ejemplo, le robaban la cartera a una mujer o algo, la mujer... La reacción de esa época era la mujer se ponía a llorar, se hacía chiquita y lloraba y yo he visto cómo eso, no sé si, me imagino que es una evolución, pero ahora una mujer, un ladrón le quiere robar la cartera y reacciona, insulta, pega, golpea, o es una... No, estamos es una percepción, porque la percepción no es una realidad, es lo que uno percibe que es la realidad. También hay avances en el sentido de que las mujeres, como comentabas, Carla, se están empoderando, y el empoderamiento no es otra cosa más que estás dando cuenta de tus fortalezas, de que empiezas a trabajar en equipo, de que sabes vencer resistencias. Y las externas. Y las externas, o sea, eso es lo que se pretende. El día que la mujer esté empoderada, se dé cuenta que tiene también fortalezas, que sepa vencer resistencias, que sepa cuestionar, trabajar en equipo, tal vez ese día las desigualdades van a ser mucho menos, vamos a ir, podemos decir que ya hemos tenido mayores avances. Pero sí, la mujer, sobre todo la mujer en la frontera, pelea por sus derechos laborales, pelea por sus derechos políticos, y aquí vemos un gran ejemplo. Cheryl puede hablar mucho más de esto en el tema de la paridad, en las cuestiones políticas, pero también en el ámbito de casa, que es donde más nos preocupa, porque es algo privado, y por eso tenemos hospitales llenos de personas, mujeres sobre todo, enfermas de colitis, gastritis, abortos espontáneos, inclusive uso de drogas, producto del estrés, producto de la violencia que está viviendo en casa. Y si a eso le agregamos todavía una violencia callejera, de que no puedes salir a la calle porque te acosan, porque te tocan, porque te insultan. O pretenden tocarte, no que te toquen, pretenden tocarte. Pues desgraciadamente sí se hizo una encuesta de movilidad segura para las mujeres, lo hizo grupo una consultoría del Grupo Diversa, y se encontraban, por ejemplo, que las mujeres tienen miedo a salir a la calle, porque del 70% de ese 38% que vive violencia comunitaria, tenían miedo salir en las noches, tenían miedo de ir a un parque, tenían miedo de subirse a un autotransporte, porque las tocan, porque las insultan. Y en lo personal ha incurrido al instituto mujeres que dicen venir en un taxi, en un autotransporte, y la persona que viene enseguida inclusive viene tocando sus genitales o masturbándose o la quiere tocar. Entonces, se dan esas cosas, aunque pareciera. Sí, claro, y además se replican en los medios y se ve. A mí me da la impresión, y vuelvo al aspecto percepción, a mí me da la impresión que, por ejemplo, en el caso de Carla o de Cheryl, que son jovencitas, yo las veo muchas más provistas de defensa. Son mujeres que más preparadas, son mujeres que no se van a dejar tan fácil. No. Por supuesto, pues claro. Ni siquiera gritar, ni siquiera que le levanten la voz. Yo eso no lo veía hace 40 años. Por eso digo que para mí ha habido un progreso. No sé si será un problema socioeconómico. Yo considero que más que socioeconómico tiene que ver con esta parte del acceso a la educación y a la información, porque esto es una consecuencia, ¿no?, de la lucha histórica por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Entonces, pues hemos llegado hasta aquí también gracias a las luchas colectivas de los movimientos feministas y los grupos de organizados de mujeres. Correcto. Entonces, todo esto ha sido una educación que se nos ha ido transfiriendo,
esta defensa de derechos que no ha sido gratuita, ¿no? Siempre ha sido No, una claro. lucha constante y lo sigue siendo. Les costó mucho, por claro. por conquistar estos derechos, Claro, ¿no? claro. Este derecho a la igualdad que todavía no tenemos, pero que cada vez estamos más cercanos, pero el ámbito educativo es de los más favorables, ¿no? Tenemos en estas cuestiones del empoderamiento que en la parte de la educación, ahí sí vamos, hay números positivos de que más mujeres están accediendo a un nivel universitario, una educación superior, que antes también las niñas eran las primeras que tenían que dejar de ir a la escuela para cuidar a los hermanos menores, para casarse. El matrimonio infantil es algo que todavía no está penado aquí. Hay varios estados que no está regulado, en la frontera es más alto también los índices de embarazo adolescente. Todo esto pues trunca o afecta el desarrollo humano de las mujeres, y cuando no tienes estas condiciones pues tienes derecho a acceso a la educación, a la información, a ver otras alternativas de vida, a ver que puedes desarrollarte como persona, como profesional, y que además pues puedes elegir realmente el destino de tu vida, ¿no? No se limita a un matrimonio, a una familia, que es muy digno también, pero que no es el único destino por ser mujer, ¿no? Entonces se abre este panorama porque anteriormente pues esto lo vemos muy claro en las generaciones, como anteriormente pues se tenían bastante más hijos, y después pues también esta parte del control reproductivo, que también los derechos sexuales y reproductivos es otro tema que falta mucho trabajar, pero cada vez se ha ido conquistando más el poder de el control del cuerpo de las mujeres, ¿no? Qué tantos hijos quieren tener y cuándo, o si no quieren tener. Entonces todo esto pues le da mayor libertad a las mujeres. Entonces las mujeres ahora pues tienen mayores posibilidades de decir si quiero casarme, no quiero casarme, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, qué quiere hacer con su profesión, y esta información pues les permite tomar estas decisiones. Entonces defender sus derechos, saber qué derechos tienen, que cuándo han sido vulnerados, a qué instituciones pueden acudir, toda esta información que también esos mecanismos de avance de las mujeres, que son los institutos de las mujeres, también eso es otro mecanismo de política pública para tratar de canalizar este problema. Desgraciadamente, algo que yo encuentro muy lamentable, que vemos estas cosas que son positivas, pero que la violencia no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. Entonces, esa es la gravedad de este problema, ¿no? Que nos debe seguir preocupando, porque en esos términos pues no se ha disminuido, sino que sigue siendo una resistencia muy fuerte al cambio. Sí han aumentado, entonces creí que a lo mejor era en base a las redes sociales que tenemos más conocimiento de este tipo de casos. El otro día leía, no sé si esta cifra es correcta, que una mujer tarda en promedio a denunciar algún tipo de violencia 2 años. 2 años, ¿es cierto? No, es que más, mira, cuando me dicen, bueno, ¿y de qué sirven los institutos de la mujer? ¿Por qué sigue habiendo feminicidios? ¿Por qué cada vez hay más mujeres? Bueno, porque que van a acudir en busca de ayuda. Porque están dándose cuenta que hay una alternativa, hay un lugar donde pueden solucionar su problemática o pues se les puede brindar ayuda. Sin embargo, no es que haya en ese momento sucedido el hecho. Cuando tú platicas con una mujer, tiene hasta 7 años. 7, 8 años viviendo violencia, pero envuelta en ese círculo de que primero me grita, me aísla, violencia económica, luego vienen los golpes, pero después viene un estado de indefensión aprendida, de que te acostumbras a que así van las cosas y empiezas a buscar la luna, viene la luna de miel donde perdóname, te regalo flores, te llevo a comer, y otra vez ya la reconciliación, pero cada vez esa luna de miel viene menos, hasta que un día la puede llegar a matar. Pero sí, cuando llega, o sea, lo más triste es que tienen años y años viviendo esa situación, o muchas quizás a lo mejor nunca van a buscar ayuda. Tiene que ver con la autoestima también. Puede ser que a lo mejor hayan tenido buena educación, pero tiene que ver con falta de autoestima. Yo creo que tiene que ver también con el empoderamiento, porque que te des cuenta que tienes fortalezas, porque ahorita escuchaba decir, y ciertamente, o sea, hay más posibilidades de salir adelante, posibilidades de decir no, posibilidades de defenderte de tus derechos. Sin embargo, también hay un grupo de mujeres que tienen un estatus socioeconómico aceptable y sin embargo viven violencia y son las que menos ayuda buscan. La violencia no respeta estrato económico, social, claro, edad, ¿no? Entonces, esta idea de que pues si me pegas porque me quiere, que el amor duele, que aguantarlo todo, ¿no? Estas ideas que se tienen que cambiar. Perdón que te interrumpa, perdón. Yo no puedo creer eso, que a esta altura de la civilización haya mujeres que digan me pegan porque me quieren. Me parece una cosa... O si no me cela, no me quiere, parece ¿no? un libreto de los años 40, 50, ¿no? Me parece terrible eso. Pero ustedes que son las expertas y las que recepcionan a las mujeres con estos problemas, pues
Perdón, pero es Sí, que... no, eso va terrible. dentro de esta cuestión cultural, ¿no? Entonces ahorita estamos en esa etapa donde hay gente que dice, pues, ¿quién paga la cuenta y cómo le hacemos? Y ahora, ¿qué vamos a hacer con cómo relacionarnos, cómo invitar a alguien a salir, ¿no? Hay preguntas que se hacen de pronto de este tipo, pero en realidad es bastante más la gente que sigue con todavía una idea, con una educación que recibimos de los medios, de la familia, de las telenovelas, de las películas, de donde sea, que todavía nos retratan otro tipo de relación que no es igualitaria, que no es pues otro tipo de relación de mayor libertad, de mayor equidad, pues todavía la tenemos que trabajar. No nos pasamos del otro lado, doctora. Es decir, no ahora la mujer, por ejemplo, si ve que un señor le abre la puerta del carro, no le gusta, o si ve que paga una cuenta, tampoco le gusta. Es pregunta, ¿eh? No, yo sana creo que... y sin machismo, sin mala intención. Es simplemente una No, pregunta. yo creo que aquí el tema no es que me abras la puerta, me regalas flores, es que no me golpees, no me grites, no me trates mal. Una Claro. cosa no está peleada con la otra. Claro. Si me quieres abrir la puerta, pues ábrela, pero no dependo de ti, pues. Pero no te lo agradezco como antes. Sí, Yo se es lo que- agradezco. Sí, es esta idea por de eso. la caballerosidad, ¿no? Ahora pues se busca decir, bueno, la amabilidad, ¿no? A quien le cedo el asiento, a quien lo necesite, sea Claro. mujer, sea hombre, O sea, una una mujer la persona que mayor, cede. entonces, entonces es esa idea, pero esto sigue cambiando, no es algo que ya tenemos un nuevo pacto social, un acuerdo sobre este tema, ¿no? Es una mezcla de cosas porque nacemos y crecemos con cierta educación, nos damos cuenta qué cosas nos funcionan, qué cosas no, cuáles nos están causando problemas y cuáles tenemos que cambiar. Entonces, en ese sentido va esto, ¿no? ¿Quién paga la cuenta? Pues también, proporcionalmente al ingreso. Todavía las mujeres no ganan lo mismo, hay muchas cuestiones Que ahí. no se ofenden que las ver. mujeres actuales si un hombre paga la cuenta. No. Algunas no. No es que se ofendan, sino que no sea desde la sumisión, nuevamente de No porque me colocarnos necesitas. en un nivel superior de poder, que finalmente es esto, ¿no? O sea, Entonces, te pago la cuenta, pero con un interés. sí, ¿Ese sería? Sí, esa es la cuestión, ¿no? Que no se busque hacer eso, que no se busque modificar esa relación de poder, entonces Como tú me una debes forma de algo. control y poder. pues. Perdón Sí. por las preguntas, pero Sí. en realidad, sí, a mí me parece que tiene que ser en el estricto sentido de la justicia o de parejo, que quiere decir 50 y 50, si no, no es parejo. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con. Lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que se hablen de derechos humanos nada más de la mujer. Los derechos humanos son inherentes a los humanos, no a la mujer y al hombre. Sí, de hecho son para hombres y Para para todo mujeres. el mundo, claro. No. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero mejor vamos a un corte, Claro, porque nos están es- llamando. es Si momento no nos de- entusiasmamos. Tenemos muchas preguntas todavía. Muchas. Continúan con nosotros Cheryl y también Gabriela. Y bueno, pues es momento de hacer una pausa. Continuamos pues con más información sobre la violencia intrafamiliar aquí en Sobre la Mesa. Quédese con nosotros. Ya regresamos con este tema tan interesante y bueno, nos agarraron en el corte platicando más a fondo sobre esto y mi compañera tenía una pregunta antes de irnos al corte. Así es, ¿cuáles pudieran ser los actos que ya pudieran considerarse como violencia? Si bien no siempre son golpes, a veces puede ser a lo mejor una mala palabra, una mirada incluso. O sea, ¿desde cuándo yo puedo a lo mejor sentirme insegura y que es momento de pedir ayuda? Es que existen diferentes tipos de violencia. Una de ellas y la más recurrente es aquella que no se ve, que no se percibe aparentemente, pero te causa igual o más daño que la violencia física, que es la violencia psicológica. Está la violencia psicológica, los gritos, los La verbal, insultos, el que te aísle, el que te ignore. Se Luego ignora también. viene la violencia física, la violencia económica que comentaba, la patrimonial, te destruyo tus cosas, te mato a una de tus mascotas preferidas, la económica, que no te doy para los alimentos, no te mantengo sin darte dinero ni para tus hijos. O sea, hay diferentes tipos de violencia y las modalidades que puede ser dentro de la familia, en las instituciones, en las escuelas, en el ámbito laboral, hasta llegar hasta una violencia feminicida, que es ya la culminación de todas las violencias. A veces minimizamos ese tipo de violencia, a lo mejor la económica, ¿no? Y no vamos a pedir ayuda porque creemos que la violencia va a llegar nada más hasta que sea un golpe. Entonces,
esperamos todo este tiempo, en cualquier síntoma, digamos, o en cualquiera de esta acción que yo reciba de mi pareja o de cualquier otra persona, yo puedo entonces acercarme al Instituto de la Mujer y pedir acercar al ayuda. instituto. Y mira, muchas mujeres acuden y no necesariamente quieren iniciar una denuncia penal. Si lo deciden, lo hacemos el acompañamiento. Inclusive puedes decir, es que lo único que quiero es buscar ayuda psicológica porque eso me va a ayudar a tomar mejores decisiones para mí y para mis hijos. Entonces, tienes una terapia psicológica a corto, a mediano o a largo plazo para que tú te ayudes y te sirve para empoderarte, para seguir adelante y ya después toma la determinación si denunciar o no, nada más que pues si hay golpes, pues ahí tienes que certificarte. Pero también es importante tomar una determinación. Si ya la violencia es extrema, hay golpes, amenazado de muerte, entonces hay que medir el peligro que estás corriendo. También el ayuntamiento tiene refugios para mujeres víctimas de violencia, albergue donde puedes ir con todos sus hijos y puede durar hasta 6 meses. El albergue está en las afueras de la ciudad, es un lugar oculto para que no sepa la pareja el hombre y no va a irla a buscar. O sea, hay alternativas. Claro. No todas aceptan la alternativa o te la pueden aceptar de momento y vas camino al refugio y te dicen no, siempre no, y regresan, y es dable, ¿por qué? Porque están viviendo una indefensión aprendida, porque están envueltas en un círculo de la violencia que es muy difícil de dejar, y puede ir 1, 2 veces, por eso es tan importante que si decides no iniciar una denuncia, cuando menos tomes terapia psicológica para que te ayude a salir adelante, para que sepas manejar la situación y puedas alejarte. No es que nosotros busquemos las separaciones, o sea, es que muchas veces vale mejor, es más exitoso un matrimonio o una pareja separados que viviendo juntos. Claro. Lo que decía, ¿qué me estás enseñando a los hijos? Que la violencia es normal, que para que me quieran me deben de golpear, o para yo querer debo de controlar y hacer uso del poder. Cuando en algún tiempo trabajé yo en Procuración de Justicia y me tocó atender, recuerdo un caso, un niño de 12 años que había abusado sexualmente de una niña de 5 y todo el mundo se lo quería comer, lo quería matar al muchacho de 12 años. Sin embargo, al hacerle un perfil por medio de los psicólogos, te diste cuenta que ese niño vivió violencia extrema, sus papás, claro. Violencia extrema él. Y luego se tuvo que salir de su casa a los 7 años para poder, de tanta violencia que vivía, para poder subsistir. Luego se tuvo que prostituir, se tuvo que drogar. Y en ese momento dices, sí, ¿y qué hicimos nosotros como sociedad cuando él pasó todo eso? Claro. Entonces, por eso es tan importante también, o sea, porque repetimos los círculos. Claro. Por eso es tan importante romper los círculos de la violencia y alejarte. La violencia no es normal. Y hay muchas leyes que los protegen, y que protegen a las mujeres, hay convenciones internacionales, hay organizaciones civiles que tienen toda su vida dedicadas a eso, de hecho yo he aprendido mucho de ellas, hay refugios, es decir, ahí está, hay una luz en el camino. Doctora, ¿el instituto tiene que ver con el gobierno en turno o sigue el instituto a pesar de los cambios de gobierno? Es una dependencia pública, descentralizada, con patrimonio propio y personalidad jurídica, sin embargo depende de cada administración si hay cambios o sea, continúa, pero el instituto tiene que seguir. El instituto fue un logro de las organizaciones de la sociedad civil a partir del 95, cuando fue en Beijing, una cumbre donde se acordaron todos los países que asistieron a esa cumbre, realizar instancias para el adelanto de las mujeres, que fueron los institutos de la mujer, donde se promoviera la no violencia, la igualdad de oportunidades, que la mujer participara en todos los ámbitos. O sea, son acuerdos, vienen de acuerdos internacionales, tiene que seguir el instituto. Eso tiene que seguir, es una buena noticia. Claro. Cheryl, estamos hablando de violencia básicamente de pareja, pero también hay una violencia hacia los niños, hacia los ancianos. ¿Cómo vemos esa? ¿O cómo enfocamos esto? Pues también tiene que ver con esta educación, cambio cultural que se está dando hacia esta
reconocimiento de los derechos de todas las personas, ¿no? Porque también se reconocen los derechos de la infancia, los derechos de las personas mayores. Entonces, esto cada vez, pues este conocimiento nos ayuda a ver que efectivamente existe esta violencia, y es algo que también es muy triste y preocupante que sea dentro del ámbito de la familia y del hogar, que supone que debe ser un refugio seguro para las personas, que es donde sucedan más todos estos tipos de abusos, ¿no? Contra niños y niñas y contra los adultos mayores también. Es distinto, ¿no? Es otra forma, tiene otras motivaciones, pero también es un problema público muy importante y que también está muy relacionado con este ámbito de la violencia intrafamiliar, que pues no nos ha enseñado a comunicarnos, a trabajar esta parte de la inteligencia emocional, el desarrollo humano, el desarrollo personal. Entonces también es otro aspecto muy importante a rescatar del instituto, que también atiende a hombres que sufren violencia o a hombres violentos que quieren cambiar su forma de relacionarse. Ahí también es un programa público de los institutos de salud, que se dan unas charlas a hombres que son gratuitas y sin costo en diferentes centros de salud y diferentes espacios en la ciudad, donde ellos pueden pues conocer otras formas de relacionarse, de ser hombre, de ser pareja, de ser padre de familia. Entonces es muy importante que pues dejar fuera esta parte de que los mismos hombres descuiden su salud o por no querer reconocer estas situaciones que podemos mejorar, no quieran acercarse a estos espacios y que se aprovechen estas políticas públicas que se tienen, porque son programas que son sostenidos con los impuestos públicos, ¿no? Para buscar canalizar esta parte, porque están las mujeres denunciando, defendiendo sus derechos, tratando de salir y romper esta violencia, pero ¿qué pasa con esta otra mitad de la población, que son los hombres que están ejerciendo esta violencia? Entonces, estos también requieren un tratamiento, un diálogo, esta búsqueda de soluciones. Algunos de ellos sí pueden buscar esta solución a los problemas de sus familias, ¿no? Pero tienen que cambiar, trabajar en su persona. Entonces, muchas veces, pues, ¿qué sucede? Que la mujer es la que sí atiende a la capacitación, a la asesoría jurídica, psicológica, y pues termina dejando su pareja, y el hombre violento sigue ahí y pues tampoco va a cambiar si no busca ayuda. Puede violentar a más mujeres. Claro. Entonces, ¿El hombre acude a esas invitaciones o se resiste todavía? Pues se resiste bastante, porque hay ciertas, entre las penas que de pronto se estipulan para ciertos actos, a veces están obligados a atender estas talleres o estas sesiones, y de esta forma pues tienen que ir, o son obligatorias, o por lo menos se las recomiendan. Pero de forma abierta pues es poca la convocatoria, porque pues todavía existe un estigma muy fuerte, ¿no? A reconocer estos problemas, a reconocer de tal vez estoy ejerciendo violencia. Entonces pues eso es algo que nos mueve mucho, ¿no? A nivel personal, como me comentaba la doctora, que pues son cuestiones que nos mueven mucho, de pues no me di cuenta que fue así, o reconocer que tienes un problema desde la infancia, o de tus padres, o de tu forma de relacionarte como pareja. Entonces es un trabajo que es difícil, entonces pues muchas personas no quieren como que trabajar, ¿no? En sí mismas, en su persona y pues en sus parejas. Entonces la idea es también que normalizar esto, ¿no? De la salud mental, de la inteligencia emocional, que es algo que nos va a traer muchos beneficios, que es algo que como hombres también les va a permitir relacionarse de mejor manera hasta con sus amigos, con su familia, con sus padres y con sus parejas y sus hijos. Entonces, ojalá que más hombres se acercaran, pero por lo menos que conozcan que existen estos programas y que son una alternativa, y que nos beneficiaría a todos tener una sociedad pues con más armonía. Yo tengo un dato que quiero checar con ustedes, de que muchas mujeres de este lado de la frontera cruzan a Estados Unidos pidiendo protección y asilo contra la violencia familiar. ¿Es esto real? Sí, esto es también algo que de pronto no tenemos, la gran mayoría de la población, conocimiento que se da esto. Por ejemplo, hay albergues aquí en Tijuana y en Baja California que atienden a mujeres víctimas de violencia, pero también son pocos, dependen bastante de la sociedad civil también, pero también a veces en esos mismos espacios, pues a veces son parejas que su pareja es policía y sabe dónde están los albergues, y se dan casos donde estas no son opciones seguras para estas mujeres, o que por ejemplo son sus parejas son altos miembros de la política, de ciertas esferas, que es difícil de proteger a estas mujeres también por el conocimiento y el poder que puedan tener estas personas. Entonces hay una posibilidad de que pidan esta ayuda binacional. Hay albergues en Estados Unidos que atienden a mujeres víctimas de la violencia de este lado de la frontera. Entonces hay estos programas que les permiten
también tener este espacio de un albergue donde puedan vivir con sus hijos y poder tener terapias y tener un proceso pues de salir de estos ciclos y poder buscar otras alternativas de vida. Entonces hay cierto porcentaje de población que está atendiendo esto, sigue siendo muy reducido, ¿no?, a la proporción de casos y denuncias que se puedan dar, pero es una alternativa que pues hay mujeres que lo están aprovechando y que también pues hay ese conocimiento y esa sensibilidad del otro lado de la frontera de atender esta problemática. Hay programas binacionales entonces para atender esos casos. Sí, generalmente es algo muy específico que las personas lo buscan y lo encuentran, no es algo que está tan diseminado, pero sí existe este conocimiento que pues ellas están más seguras en otro país, aunque estemos aquí muy cerca, pero sigue siendo otro país que les da esta ventaja de poder salir de esta esfera cuando ya el control y el poder sobre ellas es muy fuerte. ¿Qué pasa con los niños de repente si papá y mamá no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta? Hemos sabido algunos casos de adolescentes o niños que se escapan incluso de sus hogares, después dicen que es debido a la violencia. ¿Ellos a dónde se pueden acercar? ¿Cuál es la ayuda para ellos si a lo mejor el niño ya es consciente de lo que está ocurriendo? Igual pueden acudir a cualquier instancia, ya sea al instituto, al DIF, y bueno, se les proporciona, o sea, si llegan al instituto se les va a remitir al DIF para que ahí resguarden al menor y estén en un lugar seguro. Prácticamente el bien salvaguardado de mayor valía en este caso viene siendo la vida del menor. Entonces hay que salvaguardarlo. Se puede acercar a cualquier institución, sobre todo a los desarrollos integral de la familia. ¿Cuál es más o menos el proceso? A lo mejor muchos de ellos pues no saben o creen que pues lo van a regañar, lo van a regresar con sus papás, que no le van a creer. ¿Cómo funciona? Se hacen estudios psicológicos y de trabajo social, se hace investigación de campo para ver si el niño está en lo cierto y pues se trata sobre todo de protegerlo, ¿no? Entonces sí hay seguridad. Sí, también a través de las escuelas se deben de canalizar estos casos porque también pues gran parte de los espacios donde están los menores pues es la escuela o su casa o su comunidad. Entonces, pues también se incita mucho a la población a denunciar cuando a veces sabemos, ¿por qué no denuncié si yo escuchaba los gritos de mi vecina o de los niños o tal? Entonces, denunciar todo ese tipo de cosas de negligencia cuando los niños pues no tienen el cuidado adecuado, pero también en las escuelas es otro punto donde debe ser un espacio seguro para las y los niños que pueden denunciar ante pues, las instancias escolares para que canalicen y hablen con los padres de familia o involucren a las autoridades, en este caso pues al DIF. Pero también, pues en otro punto un poco más positivo, también es una forma de prevención, ¿no? Aquí ya estamos hablando de situaciones que ya se dieron, de adultos también que buscamos esta reeducación, pero también desde los niños y niñas, pues se busca también a través de programas municipales educación para la igualdad, ¿no? Entonces ha habido ciertos instrumentos, hace muy poco se hizo una encuesta sobre la cultura política de los niños, entonces denuncian todo este tipo de cosas, se hizo una encuesta a nivel nacional donde están denunciando pues qué tan igualitarias o no son las relaciones entre sus padres, en su familia, en su escuela, si sufren violencia. Entonces toda esta información pues se va a canalizar para tomar mejores medidas en estos casos pues sobre todo a través de las escuelas y en las familias, pero también de que ellos tengan ya otra educación, ¿no? Que no tengan que llegar a ser un adulto que maltrata a su pareja o que considera que la mujer vale menos o que es propiedad del hombre, etcétera. Entonces, pues la idea es también que las nuevas generaciones, pues a trabajar con educación y con prevención para evitar que lleguen pues como adultos, ejercer violencia. Doctora, ¿cómo en casos extremos de violencia, cuando hay una denuncia, una señora denuncia que la están golpeando y va a la policía, ¿cómo actúa la autoridad en ese caso? Bueno, hay una unidad contra la violencia doméstica, contra la violencia familiar, dependiente de la policía municipal. Ellos acuden al lugar y tratan de salvar de sacar del lugar a la víctima junto con sus hijos. Se envía al Ministerio Público, le hacen el acompañamiento al Ministerio Público y se solicitan medidas de protección. Son órdenes de protección que se dan de emergencia para que pueda sacar las cosas de su casa. Hay medidas de protección que son a más largo plazo, pero ya está contemplado en nuestra legislación medidas de protección para las víctimas de violencia. Entonces, es primero que nada es salvaguardarlos, sacarlos. Pero con él, ¿qué hacen con él? ¿Qué hacen con el agresor? No, pues en ese momento si no se pueden meter al domicilio a sacarlo porque tendrían que tener una orden previa, detenerlo.
detenerlo y enviarlo al Ministerio Público, y ahí se iniciaría ya un proceso penal. Desgraciadamente, bueno, con el nuevo sistema de justicia penal son delitos para la ley todavía que no son graves, entonces lo que hacen es sujetarlo a proceso mientras se integra la carpeta de investigación. Cheryl, ahorita tocaste un tema muy importante, la denuncia de la gente que estamos alrededor, porque de repente no nos queremos meter, ¿no? O van a decir que le importa, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, ¿qué tal que las represalias son contra mí? Y no lo hacemos ni aunque sean niños, ni aunque sea mujer, o aunque le esté cometiendo un robo, ¿no? Y un hombre sea la víctima. ¿Por qué de repente como que no somos empáticos en ese sentido y no tratamos de ayudar a las víctimas, ¿no? Sí, pues antes como seguía esta idea de que pues es un asunto familiar, es un asunto de pareja, es un asunto privado, que ellos lo resuelvan, ¿no? Pero ahorita pues ya hace mucho que se considera que lo personal también es político y también nos debe de importar. Y pues que sí podemos hacer algo, ¿no? A veces existe esta idea de que no, pues no puedo hacer nada, pues qué mal, pero pues no, ¿qué voy a hacer? Ajá, o no saben qué hacer, pero todas estas denuncias son muy importantes porque le pueden salvar la vida a alguien. Y además, pues esa parte también protege más a la víctima, ¿no? Entre más personas denuncien, hablen de estas cosas, pues nos protegemos como sociedad, porque ya no está la persona sola, ya está evidenciado quién es el posible agresor o qué está pasando. Entonces, sí es muy importante esta parte de acompañamiento como sociedad, que si tenemos conocimiento de algún caso, pues sea reportarlo, acompañarlo, asesorarlo, llevarlo a una instancia. Si no, pues obviamente hay profesionales que saben cómo atender estos temas, pues acercarlo a estas personas, pero sí esta parte del acompañamiento, de evidenciar, de hacer público esto, pues protege a las personas, porque ya es más, está más la luz, ¿no?, sobre lo que está pasando ahí, es menos posible que sucedan cosas o que pues escale esta violencia. Entonces sí es muy importante que como sociedad pues nos impliquemos. Doctora, ¿nos quieres hablar del punto naranja Sí. que veo ahí tan llamativo? Sí, mira, derivado hay una campaña de Naciones Unidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el primero del milenio, donde cada 25 de cada mes nos invitan a que hagamos acciones tendientes a visibilizar que la violencia no es normal, portando algo naranja. Claro. Y derivado de eso, el Instituto de la Mujer sacó una estrategia que se denomina Punto Naranja. El Punto Naranja es un lugar, un comercio, una biblioteca, cualquier lugar donde los comerciantes puedan resguardar a la víctima si va siendo acosada, si va siendo perseguida. El Punto Naranja te dice, no estás sola, necesitas ayuda. Aquí es cuando ya empezamos a involucrar mucho a la sociedad civil, a los empresarios que cada vez se están uniendo más a este Punto Naranja. Se da previamente una capacitación, se procura que tengan botones de emergencia, cámaras, y si llega una víctima, pues midiendo el nivel de peligro, que puede ser nivel medio, bajo, alto, como primer contacto, que sepa qué hacer el comerciante o el de bibliotecario y resguarde la víctima, haga una llamada al 911, para eso ya está referenciado en el 911 y acude una unidad. Entonces está cada vez más uniéndose los empresarios para proteger a las víctimas también, sobre todo de lo que es la violencia callejera, el acoso callejera, y lo hemos denominado el Punto Naranja. Programa, Únete Punto Naranja. Únete Punto Naranja. No está sola. Entonces encontraríamos a lo mejor este cartel afuera de estos comercios que ya se han sumado. Que se han sumado, porque bueno, hay para no hacer comercio, pero se han unido bastante. Ahorita estamos en proceso de capacitar otro número de comerciantes y dependientes para que sepan qué hacer cuando llega una mujer y les puedan brindar ayuda. Aquí tenemos que estar unidos, sociedad y gobierno. Definitivamente es una estrategia que le va a dar mayor seguridad para tener una ciudad más segura, para poder tener una libertad de conducir. Más justa, ¿no? Más justa en todos los sentidos. Doctora, cuando alguien alguna mujer se anima a ir con ustedes y les platica su problema, ¿generan ustedes que el hombre también acuda al lugar, o cuesta mucho todavía que el hombre luego vaya con la mujer y en conjunto traten de solucionar? No tratamos, porque la conciliación o la mediación no nos los permite la Ley General de Acceso. No está permitido por las relaciones que existen. O sea, imagínate, tienes 7, 8 años sufriendo violencia y que te lo pongan enfrente, pues claro que te vas a... Claro. Entonces, no hay esa mediación. Claro.
no hay conciliación, o sea, lo que hacemos es hacer el acompañamiento, o sea, terapia para que te fortalezcas, para que te empoderes. ¿Terapia de pareja o terapia? No, terapia individual. Sola, individual. Sola y a sus hijos. Y son preguntas básicas, pero no tratan el problema de la pareja, sino el problema que está sufriendo la mujer en ese momento. Así es, No, con sus hijas. no es que vaya a acudir. ¿Y cómo tratan la otra parte del problema? Eso es lo ¿O que queda a la deriva o él queda a la buena de una Es una parte que se ha detención, empezado a través de la sociedad, de las organizaciones, de la sociedad civil, a hablar sobre las nuevas masculinidades, o sea, qué ser un hombre el día de hoy. Entonces ahorita lo estamos canalizando. Si él decide ir por su propia voluntad, lo que hacemos es canalizarlo a algunas organizaciones que están dando terapia para hombres, porque no queremos que se encuentren ahí en un mismo espacio, porque les daría miedo, finalmente vienen de una historia de violencia y ponértelos enfrente, no. Tratamos, creo que ahorita es el momento de reforzar y hablar mucho ya de que el hombre también tome su terapia, buscar quién les dé la terapia, porque finalmente si la mujer logra alejarse, él va a seguir con otra persona, otra mujer. Va a transferir eso. Y la pregunta vino porque, pues, ¿cómo queda él? ¿De qué manera se castiga? En el momento que hace un rato decías que la ley no lo castiga como pena grave, ahí veo algo inconexo, ¿no? Como que se trata de ejemplificar por un lado, pero se lo protege por otro al agresor, no entiendo. Por eso se les manda, también parte de la pena es mandarlos a terapia, pero ya que tienes el proceso. Pero hay muchos que no llegan a proceso, que la mujer decide no iniciar una denuncia penal, son los que necesitamos que vayan. Claro. Pero los que sí hay una denuncia penal, parte de la pena es que vayan a terapia, y lo está dando la Secretaría de Salud. Gabriela, mencionaste ahorita un término muy llamativo, la nueva masculinidad. ¿En qué consiste? Es hablar de que es ser un hombre del día de hoy, un hombre que respete, deja el micromachismo, hacerlo a un lado, el machismo, o sea, esos estereotipos de género, el hombre, inclusive el que el hombre quiera estar siempre demostrando que es superior, que es el que controla, que siempre está al borde del precipicio y que tiene muchas mujeres, ha traído como consecuencia que, según INEGI, y no lo digo yo, los hombres se mueren más pronto, tienen menos expectativa de vida, que se mueren de infartos. ¿Por qué? Porque no sacan sus sentimientos, o se mueren por accidentes. Por malos. No por accidentes, en algo nos tenían que ganar. En accidentes automovilísticos, porque soy bien macho y voy al alcohol, voy al antro y al rato me estrello. Entonces tiene menos expectativa de vida el hombre, por eso hay que cambiar, pues total, les va a favorecer a la larga. Claro, y a lo mejor eso también tiene que ver incluso en algo tan sencillo como ellos no se atienden, no van al doctor porque pues nunca se sienten mal, ¿no? Quizá también ahí. ¿Cómo voy a llorar? Exacto. O me voy a desahogar, ¿qué van a decir de mí? No, pues yo soy bien macho. Está bien. Bueno, ya aprendimos algo. Creo que fuimos mayoría en contra de Ya no nos va a volver a invitar. Está bien. Cheryl, ¿qué le dirías a una mujer que está siendo sometida a la violencia? ¿Cuál sería tu mensaje para ella? Pues que existe otra alternativa, ¿no? Que no tiene que conformarse o resignarse a que eso no pueda cambiar, ¿no? Realmente es muy difícil. Yo creo que en principio no juzgar las historias personales de nadie, ¿no? Porque no sabemos cómo llegó a ese punto. Claro. Entonces, pues, en principio, pues, ser pues, muy respetuosa de las ideas y vidas, historias de cada quien, pero pues brindarle la ayuda, la información, que pueda acercarse a una institución que le pueda dar esta asesoría, este acompañamiento, pues que se acerque también a los grupos de mujeres. Hay muchos grupos de mujeres que pues pueden darles herramientas, conocimientos, acercarles a ciertas instancias, y que realmente hay esta solidaridad entre mujeres también, de protegernos, de dar acompañamiento cuando sea necesario, y que es posible una vida libre de violencia. Muy bien. Doctora, desde el instituto, ¿cuál sería tu mensaje? Pues que no están solas, que la violencia no es normal, que es aprendida, que se puede desaprender,
que los vamos a atender de la mejor manera. La mayoría de las personas que trabajamos ahí estamos certificadas como primer contacto en normas oficiales de cómo tratar a la víctima, cómo hacerles el acompañamiento, y que somos una institución completamente gratuita, que la gente que estamos trabajando hoy, tanto mujeres como hombres, tenemos la mejor disponibilidad de ayudarlas a salir de la problemática. Aparte de las terapias individuales y acompañamientos, hay grupos que se llama Vivir sin Depresión. Después de que terminan ellos todo su periodo de 3 a 6 meses, todavía siguen reforzándose entre ellas, y hay grupos de autoayuda. Entonces, hay un lugar donde pueden acudir y donde pueden salir. Podemos concluir entonces que nada es como era antes en el ámbito femenino. Las cosas cambiaron, hay mayor información, hay mayores recursos de acercamiento para gente que pueda ayudar, como es el caso de ustedes, y la mujer está más protegida. Claro, siempre se requerirá de esa iniciativa, porque si no, como decías hace un rato, queda como un secreto bien guardado que no le sirve a nadie, sino que tiene que la mujer tomar esa iniciativa, sin temores. Yo creo que todavía el temor es algo que prevalece y no anima a muchas mujeres a hacerlo. Pero hay vergüenza también. Vergüenza, claro, también. Miedo, vergüenza, temor al que dirán, indiferencia, creen que hay corrupción, no creen en las autoridades. Claro. O sea, son muchos factores los que influyen. De hecho, de la gente que denuncia, se habla de que hay un 75% de mujeres que no denuncian. Claro. Que no buscan ayuda. Terrible las cifras, pero bueno, no será el último programa, así que seguiremos platicando con ustedes. Muy interesante, Carla, me pareció que aprendimos mucho. Esperamos que en algún momento fui medio violentado, pero la queja queda aquí al aire. No, en serio les agradezco muchísimo la participación de ustedes y compañera. Y sobre todo, pues que denuncien, ¿no? Tanto los niños, las mujeres, los hombres, esa clase de violencia, pues no es normal. Hay que levantar la mano y quitarnos un poquito la pena, de verdad. Muchísimas gracias y esperamos pues que a muchas personas les haya servido, José. Claro que sí. Muchas gracias también. Gracias y bueno, nos vemos la próxima semana, por favor, con otro tema de interés. Gracias por su compañía. Buenas noches.